Bien, les comentaba en la presentación del programa que íbamos a hablar con dos hombres del fútbol, dos santiagueños, que ocupan cargos muy importantes dentro de lo que es la Asociación del Fútbol Argentino y que van a ocupar cargos muy importantes en esta nueva reestructuración, en esta nueva AFA que se presenta en la República Argentina. Pero lógicamente la pregunta del televidente, la pregunta del amante de fútbol es, ¿va a haber fútbol este año? Bueno, estoy en contacto con el señor Guillermo Raet, él es presidente del Club Atlético Mitre, hoy es vicepresidente tercero de la Asociación del Fútbol Argentino. Guillermo, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Rogelio? Buenas noches. Como siempre, un placer de compartir un momento con ustedes. Gracias por acompañarnos esta noche. Y también está Pablo Tobillino, hoy es el gerente ejecutivo de AFA. Cuando comience este nuevo periodo será el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino. Hola Pablo, muy buenas noches, un gusto de conversar contigo también. Rogelio, ¿cómo te va? Buenas noches para vos, para toda tu audiencia. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches para todos. Bueno, ha habido ya una reestructuración en lo que va a ser la Asociación del Fútbol Argentino. Y me llamó la atención unas declaraciones suyas, Guillermo, cuando dijo, el fútbol ha vuelto a la AFA. ¿Por qué? ¿No estaba en la AFA? No, la integración de todas las categorías y la recuperación de lo que muchas veces se hablaba del único comando y que creo que ha vuelto a la primera división, lo que era antes la Superliga, ha vuelto a la órbita de la AFA, si bien es cierto, con cierto grado de autonomía, pero no con la que tenía la Superliga. O sea, yo creo que hoy ha vuelto a Calle Viamonte, o en su momento va a volver a Calle Viamonte, lo que es la primera división, y vamos a estar todos bajo la presidencia y la dirección de Claudio Tapia. Ahora, ¿era necesario esto? Digo, porque no era suficiente un AFA, no una liga de profesionales, que según tengo entendido va a tener también sus autoridades. ¿Era necesario a su criterio, Guillermo? ¿No podría ser AFA, como ha sido históricamente? Bueno, tal cual, en su momento, y allá por el año 2017, previo a la elección que llevó a Chiqui Tapia a la presidencia de la Federación del Fútbol Argentino, hubo una suerte de decisión, para decir y usar algún concepto, digamos, práctico y que puede ser bastante cercano a la realidad. Se escindió lo que era la primera división de lo que es la Asociación del Fútbol Argentino, con cierto grado de autonomía en cuanto a determinar ciertas cuestiones que tenían que ver con los sponsors, con la organización de los campeonatos y demás, utilizando solo algunas cuestiones relacionadas con la Asociación del Fútbol Argentino, que era lo que es los tribunales de disciplina y lo que era el tema de los árbitros. Pero el resto tenían un grado de autonomía importante y bueno, y tenían hasta su propio órgano de conducción que estaba en su momento encabezado por un presidente, digamos, que venía de fuera de la actividad dirigencial, que era Mariano Elizondo. En este caso, ¿esa autonomía ya no va a existir más? Va a tener cierto grado de autonomía, pero creo que Pablo le puede explicar con más lujo de detalles porque ha sido un poco el cerebro de todo este proceso y creo que de alguna manera va a tener cierto grado de autonomía en definir ciertas cosas, pero ya va a ser todo bajo la única conducción y va a pasar todas sus resoluciones, ahora van a pasar por lo que sería el Comité Ejecutivo de Relación del Fútbol Argentino. Voy a Pablo entonces. Tobillino, contame, dice que ha sido un poco el ideador de todo esto. ¿Cuál es la idea en general? ¿Y qué es la diferencia de la Superliga, no? La idea siempre fue lo que dijo Guillermo al principio, ¿no? Volver a encolumnar a todo el fútbol argentino bajo una sola órbita que es la asociación justamente del fútbol argentino. En el 2017, algunos dirigentes que en su momento ocupaban cargos de trascendencia en el fútbol argentino entendieron que esto de derogarla a la parte de la primera división iba a ser importante y llevarla a un esquema distinto. Se llamó Superliga, fue el nombre que utilizaron durante un par de años.
Lógicamente quedó demostrado de que la Asociación del Fútbol Argentino es una sola, y más allá de las ideas de algunos dirigentes, siempre la familia del fútbol fue esto, ¿no? Fue una sola mesa de diálogo, una sola mesa de consenso, y bien marcaba Guillermo al principio, cuando dijo que en el 2017 esto fue llevado a cabo por una parte del fútbol argentino. A mí me parece de que hoy tiene otra situación de diálogo, tiene otra situación en cuanto a sus resoluciones, y por eso nuevamente quisieron los clubes de primera división volver a ser parte o volver a ser la AFA en nombre propio y no utilizar un nombre o un tercer nombre como fue Superliga en su momento. Más allá de los órganos ejecutivos que tomen distintas decisiones, siempre será un solo órgano, el comité ejecutivo de AFA, quien tome las decisiones finales, por supuesto, con Claudio Tapia como presidente a la cabeza, ¿no? Bueno, la gran pregunta que seguramente se hace el hincha de fútbol va para los dos, cada uno desde su perspectiva y desde su punto de vista. ¿Volverá el fútbol este año 2020? Bueno, no sé, Pablo, ¿quieres responder vos? Que está siguiendo el día a día y donde se cocinan las cosas. Yo estoy un poco a la distancia, así que... Para usted también tengo otras preguntas que hacerle. Le doy Pablo, la prioridad a Pablo, correcto. que está en la cocina y con todas las hornallas prendidas. ¿Qué se está cocinando entonces, Pablo? No, la situación, me parece que uno despierta todas las mañanas con una noticia nueva. A veces suelen ser noticias de gente que ocupa un cargo a nivel nacional, no dentro de la Asociación del Fútbol Argentino. Noticias que tienen que ver con distintos actores que hacen a esta idea de que el fútbol pueda volver. El presidente de AFA fue muy claro: vamos a priorizar la salud, pero no la salud en el concepto de salud porque queremos que todos estén bien. Queremos que la familia del fútbol esté bien. La familia del fútbol la integra los cuerpos técnicos, los ayudantes de campo, los jugadores, la misma policía que cubre los operativos fin de semana a fin de semana. Y hoy nos parece un poco irrespetuoso hablar de volver a jugar al fútbol. Atraviesa el país, hoy sin ir más lejos, la mayor cantidad de muertes en un solo día, la mayor cantidad de contagios en un solo día, y creo que estamos empezando a darnos cuenta de lo que realmente significa la pandemia en el país, en la Argentina. Sería muy irrespetuoso escuchar a un dirigente o escuchar a algún funcionario hablar de esta vuelta al fútbol. Pero no se hace, Pablo, día perdón. a día y esperar que esto realmente evolucione y que cuando las autoridades nacionales a nivel salud tomen la decisión, seguramente el fútbol y todos sus actores volverán a entrenar, a disputar partidos los domingos. Mientras tanto, sería realmente una falta de respeto hacia nosotros, hacia Guillermo, hacia Tapia, que es el presidente, y hacia cualquier dirigente del fútbol argentino, hablar de una vuelta a los entrenos y ni hablar una vuelta a jugar un partido un fin de semana. O sea, que eso no está, Pablo, ni siquiera en las conversaciones. En lo absoluto. El presidente de AFA y su comité ejecutivo, y en esto lo hago extensivo a Guillermo, y si no que Guillermo me contradiga en esta situación, jamás los dirigentes argentinos pensaron en la vuelta al fútbol hasta que esta situación de pandemia que vive hoy el país y el mundo entero no se ha solucionado. Lo ha manifestado permanentemente el presidente de AFA y lo ha hecho saber de manera interna con todos los dirigentes de que hablaremos de fútbol en el momento de que la salud esté de alguna manera protegida y de alguna manera el Ministerio de Salud de la Nación autorice este tipo de situaciones. Mientras tanto, cualquier situación en el medio hay que descartarla. Es simplemente alguien que se levanta muy temprano, que quizá no desayuna bien y que porque tiene un cargo a nivel nacional o un nivel dirigencial emite una opinión. Desestimemos eso, no nos hagamos falsas ilusiones. El fútbol volverá cuando todas las garantías estén dadas hacia todos los actores que integran la familia del fútbol argentino. Ahora, Pablo, vos habrás escuchado las declaraciones del presidente de CONMEBOL, de Domínguez, que dice que él pretende que en septiembre vuelvan las copas, por lo menos las más importantes que la CONMEBOL tiene, como la Sudamericana y la Libertadores. ¿Qué va a pasar si eso toma como
resolución la Conmebol? Bueno, eso es un poco más amplio, Rogelio, ¿no? Pensar que Conmebol son 10 países en Sudamérica y pensar solamente en la situación que hoy vive Brasil, o vive Perú, o vive Ecuador, sin ánimo de deseo, o vive Chile hasta hace unos días que eran noticia a nivel mundial. Parece que son situaciones que exceden al fútbol argentino y que tomará sus decisiones finalmente Conmebol. Imagino un escenario en septiembre donde todos tengamos ganas de jugar al fútbol, donde hayan pasado 4 o 5 meses sin esta actividad y donde todos pondremos los mayores esfuerzos, como también seguramente los pondrá el presidente de Conmebol, Domínguez. Sí, creo que no debemos dejar de lado un baño de realidad de la situación que vivimos y también empezar a dejar de lado los ánimos de deseo, ¿no? Más allá de lo que hoy uno conoce como la cantidad de contagios, la cantidad de muertes, la situación que vive Sudamérica y la que vive el mundo. O sea, Ojalá por ahora que es un en septiembre deseo. podamos volver a la actividad, ojalá que Argentina pueda hacerlo, ojalá que los 9 países restantes de Sudamérica también puedan hacerlo, ojalá que todos en septiembre nos encuentren jugando al fútbol y de alguna manera dando recreación, porque el fútbol es recreación, más allá de todo lo hincha que uno es, el fútbol es recreación y así lo entendemos. Pero por Pero ahora no eso es debemos solo un de deseo, olvidar Pablo. que hay vidas humanas atrás de esto, sí. Digo, por ahora eso es solo un deseo. Es un ánimo de deseo que creo que tenemos todos. Bien. Creo que tenemos todos, esto es día a día y habrá que esperar que esto suceda y que finalmente lleguemos a esa fecha con cierta planificación, con todas las ganas y el ánimo de deseo de jugar al fútbol, pero sin descuidar que aquí hay vidas humanas en juego, ¿no? Guillermo, más allá de su cargo en la Asociación del Fútbol Argentino, usted también preside una entidad muy importante en Santiago del Estero como es Mitre. Digo, la situación económica en general de los clubes debe ser muy mala en este momento, ¿no? Sí, en realidad los clubes no escapan a la situación económica por la que está atravesando hoy nuestro país. O sea, yo creo que es una de tantas actividades que hoy tiene que afrontar compromisos, sus contratos, sus empleados, sin la fuente de ingreso principal. En algunos casos es las cuotas sociales, en otros casos son las recaudaciones de los partidos, en otros casos son los aportes de los sponsors. Yo creo que son situaciones que el fútbol no es la excepción, no es una situación independiente de lo que están atravesando muchas de las actividades, aquellas actividades que no han sido exceptuadas de esta cuarentena y que creo que también, siguiendo un poco la línea que manifestaba Pablo, hoy el gobierno nacional y las autoridades sanitarias están priorizando, al hacer tan rigurosa esta cuarentena, están priorizando la cuestión sanitaria por arriba de la cuestión económica. En algún momento, el gobierno y las actividades sanitarias van a tener que empezar a analizar este tema y obviamente que son decisiones muy difíciles. ¿Por qué? Como decía recién también Pablo, cualquier tema que tenga que ver con alguna flexibilización de estas actividades, entre las que está el fútbol, obviamente va a implicar algún riesgo que puede significar el costo en vidas humanas. Y creo que ninguno de los factores que están hoy al frente de las instituciones deportivas, como tampoco de las actividades económicas, quieren transitar por ese camino. Guillermo, la última pregunta. Aparentemente y casi con seguridad vendrá, como el presidente de la Nación lo ha llamado, una nueva normalidad. Seguramente el fútbol no escapará a esa nueva normalidad. He escuchado hoy, y lo hemos comentado por Panorama, la idea de algunos presidentes de clubes que dicen poder firmar contratos por productividad. ¿Escuchó algo de eso? No, pero es una cuestión que se viene trabajando ya en el fútbol argentino y hay algunos clubes que lo tienen incorporado. O sea, yo lo que creo que esto nos va a dar dentro de esta nueva normalidad, como se ha dado en llamar ahora, creo que es un concepto que se está utilizando y con alguna frecuencia, es la nueva realidad por la que vamos a tener que transitar. Lo que todavía no sabemos, digamos, cómo va a quedar configurada esa nueva realidad, pero sí sabemos que vamos a tener que ser muy estrictos, muy rigurosos
en el manejo de nuestros presupuestos, porque seguramente capaz que no tengamos las fuentes de ingresos que teníamos y seguramente vamos a tener que replantear muchos de los contratos de nuestros jugadores. O sea que no va a ser la actividad del fútbol argentino la excepción por la que va a transitar toda la actividad económica de nuestro país. Bueno, Guillermo será cuando comience la nueva etapa de AFA, uno de los 6 vicepresidentes. Pablo será el tesorero de la entidad. A ambos felicitaciones por estas designaciones y muchas gracias por habernos atendido esta noche, ¿no? No, por favor, Rogelio, como siempre a disposición y bueno, en las cosas que podamos ser útil, estamos siempre a disposición de ustedes. Gracias. Lo mismo para vos, Pablo. Un abrazo, muchas gracias. Abrazo para todos. Buenas noches y gracias. Buenas noches, muchas gracias.